Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Guachapori en Televisa Sonora. Yo soy Luis Jaloma. Eh, para este episodio tenemos la visita de un músico sonorense, pues bastante reconocido, exitoso y que trabaja con unas bandas más grandes, pero mejor que él nos lo vaya platicando. Héctor Quintana, muchas gracias ¿Qué tal? por, ¿Qué haber, tal, es- brother? por estar aquí en Guachapori. No, pues muchas gracias a ti por el espacio, muchas gracias por recibirme. Nada, muy contento, en principio, haber venido después de 18 años, que fue la última vez que Maná estuvo acá y que eran mis inicios con Maná. A su vez, en ese momento yo tenía apenas eh, un año que entré con la banda en ese momento. Oye, Entonces vinimos a Hermosillo, entonces 18 años después, como pero había sonorense. regresado, o Yo Hermosillo sí, sea, de pero vacaciones a la familia, a la fiesta, a la boda, el bautizo, la reencarnación, sí, pero no de justamente, trabajo. no de trabajo, no de trabajo. Oye, Así que, bueno, no, un placer, un goce total estar acá. bueno, como ya escucharon, Héctor trabaja con Maná, que estuvieron presentes en el festejo, en el cumpleaños de Hermosillo, en las fiestas del Pidic, hace unas semanas. Eh, y qué experiencia, ¿eh? Sí, increíble. Qué experiencia. Pero antes de llegar a lo de días pasados, hay que irnos muchísimo más atrás. Porque Héctor tiene la particularidad de que es sonorense, eres de Navojoa. De Navojoa, sí. ¿Y en qué, a ver, y de Navojoa a Maná, cómo, o sea, Ajá, ¿cómo los conectas? sí, o sea, en qué momento te teletransportaste de un lugar a otro? Ajá. ¿Viviste en Navojoa de chico y te fuiste a México o a Estados Unidos? O no sé, Sí. ¿cómo sucede eso? Bueno, pues mira, te cuento, yo soy el menor de una familia de 6 hermanos y hermanas. em, Padre y madre también navajoenses, y mi papá y mi mamá, pues, empezando por el principio, pues, de parte de ellos ya hay mucho gusto por la y mucho desarrollo, del oído, Ok. y así ¿Eran como músicos? ¿Son músicos? espontáneo, Ah, ok. para la música, mucha facilidad para la música. Entonces, resultó que los 6 hermanos salimos con mucha facilidad para aprender. Entonces, todos tocamos y todos cantamos. Mis hermanas, las 2 mujeres que, aunque no se dedican profesionalmente a esto, te pueden agarrar una guitarra y tocan canciones, y te hacen segundas voces y No me terceras quiero voces. imaginar las navidades No lo los puedes cumpleaños, imaginar. así de que se vuelve el loti doméstico en cada encuentro, así de yo canto mejor, yo toco mejor. Claro. Y entonces, haber crecido 3, 5 años, es decir, en los años 70, 80, es que Ayer. ay, apenas ayer, sí, escuchando y amando, y que ya como nosotros acá en Sonora somos muy rockeros también. Entonces, haber crecido con esa influencia de escuchar y de tener discos de Queen y de los Beatles y de Supertramp y de Billy Joel y de Kansas y de Boston y todo escena tan prolífica de los Claro, setentas, ¿no? Como de fueron super músicos, ¿no? Porque además de súper. músicos, o sea, No, olvídate. músicos, de construir canciones. Los sesentas y los setentas son los que parieron ahorita un montón de, no, buenísimas cosas. Pero entonces haber crecido, Eso es em, lo que se escuchaba en tu casa. claro. Ok. Ujú. Aparte, digo, mi papá, que en paz descanse, él era también cantante de más del rollo de boleros, tangos, música ranchera, guapangos y música folclórica Ah, pues en educación español. musical integral, pues Sí, totalmente. sí, sí. Aunque digo sin estudio, pues mi papá también así de pura oreja, pero tocaba la guitarra y Qué cantaba así. padre. Muy impresionante, muy padre mi papá. Y pues nada, es decir, para hacerlo corto, des- cada uno de mis hermanos, yo soy el menor de los 6, y cada uno a sus 20 años se empezó a ir a Guadalajara a estudiar A y a Guadalajara, trabajar. ok. Sí. Y bueno, cuando me tocó a mí, pues yo ya, mis hermanos mayores ya tenían ya cierta reputación en la ciudad de Guadalajara. Entonces yo ya llegué allá con un trabajo ya. Cuando me fui, tenía ya un puesto de trabajo en una banda muy importante y como bajista y como cantante, y era pues una gran responsabilidad, pero afortunadamente llenamos los zapatos y nos quedamos ahí
Ok. algunos años y empezamos a hacer los pininos como músico y como todo. Entonces, eso fue en el 96, fíjate, y yo en el 2007, casi 10 años, 11 años después, tuve la oportunidad de entrar con Maná. Y, pero ¿cómo llegas a eso? Bueno, primero que nada, ¿qué instrumento tocaste por primer? ¿Cuál fue tu primer instrumento? Claro, sí, mira, yo canto desde los 4 años y toco la guitarra desde los 7 años. La guitarra fue lo primero. Sí. Y ya de ahí, todos los demás. Sí, sí, y digo, la guitarra es de mis instrumentos favoritos, pero también el bajo. Entonces, lo que hice en ese tiempo de los 18 a los 28, 30, fue tocar el bajo y cantar. Esa Ok. era mi... Y aparte Y, me y gusta dividir mi cerebro, o sea, lo que es lo challenging, lo que es lo eh, retador. sí, retador de tocar una cosa y cantar otra, es decir, dividir el cerebro para poder hacerlas. Esa chamba me gustó mucho, entonces me ¿Y qué gustaba mucho cantabas? Sting, Paul McCartney, este, no, no, pues todo eso, todo eso. Eran, Yo vivía en Puerto Vallarta en ese tiempo, ok, entonces estaban muchos grupos de proyectos covers, de jazz y de rock, de todo. sí, de blues, hasta de salsa, de todo, uno Pues le te ha vamos a entrado. poner a prueba porque lo que tú no sabes es que te tenemos aquí una guitarra. No, no es cierto. Para un palomazo, no, no es cierto, no es cierto. Oye, Más tarde. estás trabajando en Guadalajara, todo bien, la banda, en Vallarta, éxito, ya responsabilidad, y de repente, o sea, te sacaste la rifa del tigre, una tómbola, fue, no sé, estaban en un club de lectura juntos. No, no, fíjate. ¿Cómo llegas? Ujú. Ahí te va, para que vayan uniendo los puntos, fíjate. Mi hermano mayor para ese entonces ya su reputación, su buena reputación musical, pues era ya tanta que lo invitó Fer de Maná a participar en ese disco que era Amar es Combatir, que ese disco se produjo y Claro. se publicó en el 2006. Entonces, Ahí es donde tú te sumas entonces. ajá, en la Ok. producción de ese disco, ya mi hermano mayor, que es productor muy famoso en Guadalajara, él ya había participado ahí haciendo varias cosas como guitarras, pianos, voces y algunas cosas. Y entonces cuando iba a salir la gira eh, de ese disco, que venía una gira mundial en el 2007, pues Maná necesitaba un corista que tocara percusiones. Entonces, ahí fue cuando mi hermano me recomendó para hacer una audición y cuando Fer de Maná le preguntaba a mi hermano, oye, pues, ¿alguna recomendación? Alguien que sepas que pueda hacer el trabajo y mi hermano me recomendó a mí. Entonces yo en Vallarta fui a Guadalajara, mi hermano me dijo, ¿no? Ese momento de te propuse para una audición de Maná, pues yo creo que a partir de ahí Y de ahí al aeropuerto, ¿no? A viajar. la historia cambió. Sí, porque todo fue muy rápido, aparte fue en enero. O sea, a mí me habló mi hermano un 4 de enero, 5 de enero. Para el 7 8 de enero estaba en Guadalajara grabando en la casa de Fer ahí, así 3 4 canciones. Este, y en 2 días más, Fer ya me estaba llamando para subirme. Vámonos, porque la gira empieza en febrero. Entonces tenía menos de un mes para aprenderme la parte vocal y la parte percusiva de 25 rolas, ¿no? Oye, Entonces, así inició. Fue todo muy rápido, pero fíjate, fue por mi hermano mayor que yo tuve la recomendación y bueno, gracias a eso estoy. Se firmó un contrato ahí por 3 meses y hasta ahorita ya casi 20 años y todavía no me corren, así que bueno, se sigue renovando los 3 meses. Simón. Oye, y ahorita que me comentas de que pues me tuve que subir rápido a todo esto, ¿qué tan difícil es? Eh, Porque al final de cuentas, grupos como Maná, que son grupos ya muy grandes, que son una maquinaria que funciona y funciona muy bien. ¿Cómo te recibe esa maquinaria que está funcionando y cómo te trepas tú a ese tren? O sea, de decir, me tengo que integrar, tengo que hacer buenas migas con todo el equipo de producción, o es calladito, o es de competencia, te abren las puertas, te la ponen difícil. ¿Cómo es ese momento de ese primer encuentro, de esa primer salida que te tiene 20 años después, sigue trabajando con ellos todavía? Claro.
o sea, lo puedo hacer tendría que ser visto esto desde varios ejes. Uno de ellos es entender, que hasta entonces el mundo en el que yo me movía era un mundo más local, música local. Ya tenía experiencia yo grabando porque hacía jingles y siempre he estado en estudios de grabación, pues, ¿no? Pero a un nivel, pues, más local o regional, ¿no? O nacional, digamos, pero todo desde ahí, desde Guadalajara, Puerto Vallarta, haciendo muchas cosas. Entonces, ese brinco, fue una cosa significativa, pues. Pero esto también se liga con la parte de que ellos me dijeron: "A ver, hagamos 3 meses, de un contrato de 3 meses para ver cómo te sientes tú, cómo se siente la banda contigo", porque justamente, pues, para un proyecto tan exitoso como lo es el de Maná, pues, ellos cuidan mucho esta parte que tiene que ver con la buena energía, que este flujo Que de fluya, pues. que fluya la energía entre todos. Para ellos es muy importante esa parte. Entonces, porque uno no está solo en el elevador, en el escenario, estás en todos lados juntos ensayando, en los aviones, ¿me entiendes? Pasas mucho tiempo juntos, entonces es importante que esto fluya, ¿no? Que esto fluya natural, vamos a decir. Así que, bueno, pues eso y digo, haciendo lo que Fer buscaba, o sea, yo siempre agradeciendo la confianza que me dieron por esa responsabilidad, pues, ¿no? De ser el segunda voz, o sea, ser el corista de una banda tan importante. Entonces, yo siempre aprecio y me siento muy privilegiado y muy honrado de tener esa posición. Entonces, como tal, pues lo que me toca es cuidarla, honrarla y Claro. alimentarla. Pero entonces te encuentras vamos, haciendo bien tu trabajo, te encuentras con unos maestros, ¿no? Con unos maestros que lo son ellos para mí, con unos amigos, compañeros de trabajo, pues, ¿no? Ya de tantas luchas, de tantas batallas, tantas giras, tantos conciertos. Entonces se convierte, bueno, en un parteaguas en mi vida para empezar, ¿no? Antes de Maná y después de Maná y la historia se sigue contando. Qué Pero ha sido padre. un camino pues fabuloso. Yo me siento muy privilegiado, muy bendecido de poder estar en esos zapatos. Hay que llenarlos bien y hay que Sí, sí, hay que enseñar trabajarlo, a claro. los que vienen cuál es el camino y facilitar para que mucha más gente pueda tener acceso pues, a preparación y educación, en este caso musical, y iluminar ese camino para que mucha más gente lo pueda recorrer. Oye, eh, ahorita que mencionas el tema de los coristas, siempre es, es, mm, es curioso, porque mucha gente pues cree que el corista nada más pues está ahí en el momento de soporte en el coro o en alguna parte, en alguna segunda voz o en alguna cosa así. Pero ¿cuál es realmente la función del corista? O sea, porque tienes que estar en todo, yo lo veo como que son los que tienen que estar en todo porque son los que tienen que resolver el menor detalle y son así como que uses en caso de emergencia y tiene que salir, pues, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa posición dentro de una banda? Pues es importantísima, por muchas razones, pero bueno, claro, hay que conocer al cantante. Hay que conocerlo a profundidad, hay que saber lo que hace, cómo lo hace, ¿no? Me refiero a Sí, sí, vocalmente sí. hablando, y en base a lo que él me pide, okey, acá una segunda abajo, ¿no? Y acá hay otras segundas arriba, etcétera, y lo que él me vaya pidiendo, pues, a ir haciéndolo, pero en este caso, yo no, yo cantaba y tenía experiencia cantando y lo podía hacer, pero no, haciendo percusión, entonces tuve que aprender. Y para aprender, él y Fer, digo, perdón, y Alex, me decían, o sea, no te preocupes por la parte percusiva, tú, estás acá principalmente para la cuestión vocal. Entonces, acá no te distraigas mucho, tú, lo importante es que haya contacto visual full time, Siempre atento. siempre atento a Fer, ¿no? Y entonces Fer, improvisa mucho, así que hay que estar en todas las jugadas, pues.
Y, Sí, y claro. eso implica no solo ser esa, lo que es una segunda voz, que es un colchón de la primera voz, Ujú. es un acompañamiento. Las canciones de Maná tienen muchas, Sí. 2 líneas, ¿no? Todo el tiempo, entonces eso también me da, pues, bastante trabajo durante 90 minutos de show, 120 o lo que sea Pero de además, al estar en la percusión, o sea, sí, tienes que estar ahora sí con un ojo al gato y otro al garabato, porque sí, tienes que estar escuchando lo que hace Alex, que su estilo de bataca es muy dinámico, es muy al mucho, frente, muy vamos, ¿no? Muy vamos todos. Y entonces, para adelante, o sí. sea, ¿cómo logras ese equilibrio? O sea, debe ser, me imagino que terminas cansado y lo que sigue después de cada show, así de, me voy a dormir, no me hablen. O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, demanda mucha energía, mucha energía. Ahorita lo venía contando con mis amigos que, es agotador un show, es agotador porque, claro, uno está al pendiente de muchas cosas y bueno, por ejemplo, a veces que Fer se va y entonces si el escenario tiene un pasillo hacia el frente, de pronto, cuando uno está dentro del show, metido en el show y en la interacción con el público, de repente dejas de escuchar, entonces Fer a veces se va para Ok, adelante y no se da cuenta que trae el INIR, por ejemplo, fuera, porque checa, ok, todo el claro, tiempo está claro. checando. Entonces, a veces pierde el hi-hat, entonces se le pierde, entonces ahí es como voltea conmigo y lo ponemos otra vez en el, Claro, lo vuelves a centrar, pues. sí, sí, sí. Entonces, esa es otra función, digamos, que secreta, que no se ve, pero que uno tiene que estar ahí siempre O sea, eres el policía de siendo, tráfico, pues. siendo el alguien que está vigilando que vaya bien, pues ayudando a que la banda en todo caso, esté todo en track, pues, porque si a él se le va, es que, vamos, no sé cómo explicarlo ahora para que, pero si Fer se retrasa un tiempo de los 4 de cada compases, se descuadra absolutamente todo, ¿no? Claro, Entonces, solo con que no escuche bien un hi-hat, se va para otro lado. contratiempo, se pierde, se va, entonces se desfasa. Así que el trabajo de en el momento hacer volver, a que regrese eso a todo a su lugar, eh, esa es otra, digamos que una Oye, pero, implicación que hay que saber hacer, que se aprecia, porque se necesita, porque pasa. Entonces, pues mira, mis respetos porque uno desde abajo del escenario, estés cerca o estés lejos, así lo ves en la pantalla gigante, eh, lo hacen ver tan, tan de poco esfuerzo, ¿no? Si quieres, ¿no? O sea, lo hacen ver de, pues es que, o sea, lo está pasando bien, sí, pues sí, pero es chamba y hay un montón de cosas. Es un reloj suizo, todo tiene que estar preciso en el momento justo, o sea, para que todo eso que uno está disfrutando, pues siga avanzando sin problemas y que la experiencia sea realmente grandiosa. O sea, la verdad, absolutamente, sí, sí, sí. ¿ves al público? ¿O estás tú concentrado percusión, voz, viendo a los dos, o sea, escuchando las indicaciones de alguien? Sí. O sea, sí disfrutas al público desde ese punto. Ujú. Sí, sí, porque también, es decir, nosotros tenemos unos in-ears que nos aíslan de todo el ruido exterior y todos escuchamos cada quien su mezcla, pero cada uno escucha. Entonces, en el caso mío, yo tengo que tener la voz de Fer, el hi-hat, algunas cosas que yo pido para el bombo, un poquito también que esté presente, porque la parte del ritmo, pues es lo que hay que cuidar, ¿qué te digo? Y la voz de Fer, entonces, para la afinación, etcétera. Entonces, cada músico tiene su propia mezcla, pero tenemos la opción de tener hay micrófonos ambientales, ¿Ok? que también, porque así también no te pierdes la reacción de la gente y la interacción de la gente, pues, ¿no? Entonces, hay que estar siempre bien atento y por supuesto que cada crowd, cada audiencia en cada país se manifiesta de maneras diferentes y es muy interesante
observar no solo la alegría de la gente y cómo entra del concierto, cómo sale del concierto las personas, sino cómo cantan y cómo manifiestan su esa energía, ¿no? Esa energía, cómo fluye Claro, en un concierto de Maná. Y nunca así, nunca es aburrido, nunca. claro. Entonces, nada, es un gran privilegio ser parte de ese Oye, trabajo. eh, mucha gira por, digo, ahora sí, en todas partes. Y hay algún, ahorita que mencionamos al público, que estábamos hablando de eso, ¿hay algún público donde que después de un show o durante un show diga, te ha sorprendido de que, pues sabía que íbamos a ir a, no sé, a tal parte, a Santiago, a Buenos Aires, o a, no sé, a Madrid, qué sé yo, y que de repente siempre digo, te subes a un show y tienes una expectativa de que todo va a salir bien y que la gente lo va a pasar genial y que se va a aprender y todo el tema, pero que tú digas, el público nos sorprendió de entrada porque no esperábamos que la respuesta fuera tanta o sea, esas experiencias, digo, porque en México, pues bueno, y lo viviste aquí en el museo, la gente fue enloqueció y seguramente es algo que pasa constantemente en los shows de Maná, pero que de repente te sorprende un público y digas, esto no lo esperaba. Sí, y pasa todo el tiempo. Y es que también he de decirlo, yo en casi ya 20 años que tengo de estar recorriendo el mundo, visitando muchos países y ciudades, con Maná te digo, te puedo jurar que en una ocasión un concierto estaba a un 80% de su capacidad y en otra ocasión a un 75%. Y esas dos veces han sido las únicas dos veces que no ha sido completamente sold out, porque es una cosa que es una maquinaria aplastante lo que hace Maná, en el sentido de que la gente pues simplemente va a un Va. concierto y le gusta tanto que luego compra un boleto, a pesar del negocio y todo lo caro y Todo ese lado oscuro de la fuerza. toda esa parte, que es complicada, que es muy, muy complicada y a veces sombría. La gente compra boletos, brother, y van y llenan los conciertos en cada país y en cada ciudad donde vamos. Esto es una locura. Cómo, o sea, ver ese éxito que es, pues, a través o sea, la gente cómo va y se llena de energía y, y regresa, y regresan y quieren, y luego la gente se prende y va a otras ciudades y a otros países, o sea, hay gente que casi viaja con O nosotros. sea, sí tienen, digo, porque uno los ve en los documentales y en las noticias y en las redes sociales de que, digo, uno también es un poquito así medio loquito, ¿no? De que, pues me voy, o sea, ¿dónde van a tocar? Y hay gente que programa sus vacaciones porque va a estar, o sea, Absolutamente. digo, en este caso Maná, pues que va a estar, tal día va a estar en Hermosillo y en tal día va a estar en Chihuahua y en tal día va a estar en Monterrey y en tal día va a estar y ahí van. Sí. O sea, o sea, sí existe esa gente. Sí, 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 Y hay sí los gente. ubican ustedes, o sea, el Claro, equipo, Fer, Alex, el equipo, o sea, sí. ah, ahí viene Héctor, Eh, ahí viene Héctor. ¿Qué pasó, Héctor? Te viene Hermosillo y ahora te estoy viendo, bienvenido a Monclova, no sé, alguna cosa así. Absolutamente. Hay gente que se brinca el charco con Maná y van a las giras de Europa, por ejemplo. O gente que viene de allá para acá a ver. Ah, van a estar en Puerto Rico, en Colombia, en Argentina, en cualquier parte, y la gente se programa para ir. Hay gente que se programa sus vacaciones o sus conferencias o todo lo que pueda en función de dónde va a estar Maná para poder ir a un concierto o dónde. Así, definitivamente. Y ¿Y, así hay muchos fans que nosotros conocemos muy bien y siguen a la banda, pues, ¿no? y Vienen qué, también. y qué pasa ahí? O sea, llega un punto en el que se establece esa familiaridad. Ya no es nada más de decir, sé que vienes, ¿no? O ya te ubiqué que ese es el lugar, ese es el lugar en el que te gusta estar en el show, ¿no? O sea, es el lugar porque de ahí crees que escuchas mejor o ves mejor lo que sea. Pero después de eso se rompe esa barrera y decir, se les permite que se acerquen un poquito más o siempre sigue siendo audiencia. No, no, a ver, aquí hay varias cosas y no tienen que ver mucho con que sea bueno o que sea malo. Simplemente son las circunstancias. Hay circunstancias como, por ejemplo, este,
ayer yo saludaba a un colega, a un compita guitarrista de Ciudad Obregón, y él tuvo oportunidad de saludar a Sergio, el guitarrista Sí. de Maná, ayer. Entonces, yo le decía lo difícil que es a veces que la gente pueda pasar un momento con ellos o una foto, o cuánta gente a Son, veces se queda, son ¿no? O muchos sea, saludos, Maná muchas viene y fotos, la ¿no? gente se queda fuera del hotel y no logra conseguir un autógrafo, por ejemplo. Entonces yo le decía que qué padre que, por ejemplo, él es, y la cuestión es que no tiene que ver con que si Maná, que si sean buenos o malos, o No, 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 no. es, Es un tema de es la logística, si quieres. circunstancia Sí, claro. de que hubo el tiempo y de que tú estabas ahí, ¿no? Estaba la banda relajada. A veces que vamos tan rápido Sí, 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 que no claro. nos podemos detener. Y Claro. entonces, se debe mucho entonces a la circunstancia, pero por supuesto que a través de tanto tiempo los fans, muchos fans, en el caso personal mío, se convierten en amigos, en grandes amigos en muchos casos también. Y entonces se establece un vínculo de amistad, hasta de trabajo. Y, Oh, qué em, interesante. y a veces ellos que nos siguen a otras ciudades saben muy bien que a veces se puede que puedan entrar o no se pueda, ¿no? Claro. O los vea yo hasta después del concierto, etcétera. Y eso depende de la circunstancia de dónde estamos. Si al otro día hay que viajar temprano a otra ciudad, es distinto que si en esa ciudad vamos a hacer 3 conciertos y Claro. tenemos Y tienes un tiempo. poquito de espacio, claro. Entonces todo es mucho, tiene mucho que ver la circunstancia particular para ver cómo se puede uno, incluso hasta conocer una ciudad, ¿no? A veces vas muy rápido a las ciudades y luego no Claro, tienes porque tiempo esa de es otra, conocer ¿no? nada, y a Sí, veces que tienes tiempo y entonces estuvimos en 70 ciudades, sí, pero no, no conociste ninguna. Lo único que conociste fue el aeropuerto y el lobby del hotel, ¿no? sí, sí, sí. O si Oye, acaso un museo por ahí, ajá. ¿qué pasa cuando no están de gira? Yo, bueno, muchas cosas. Bueno, a ver, yo que vivo en Los Ángeles, yo, bueno, aparte de tener un proyecto que es un tributo oficial a Maná, que ya te platicaré ahorita, de él, y lo voy a vincular con lo que es con mis hermanos, ahorita vamos para allá. Pero yo también, me estoy desenvolviendo como productor y compositor ahí en Los Ángeles. Entonces colaboro con otros productores, hacemos canciones, producimos cosas para artistas más jóvenes, también trabajo en mi música original y eso me tiene absorbido, o sea, me gusta mucho el voice over, por ejemplo, entonces también me Ok, estoy metiendo a esa área, ok, a ese pero lado de la industria. en tema de animación, Sí, comerciales, pelis o... sí, lo que me gusta es la animación, claro que ese es un gran trabajo y hay grandes maestros tanto en México como en Estados Unidos del voice acting. Entonces, sí, me gusta y me quiero meterme, o sea, me gustaría algún día ser un personaje y ponerle una voz en inglés, en español y que cante y bueno, me encantaría ¡Ah, qué eso. divertido! Oye, eso está Divertísimo. Me padrísimo. encanta, ojalá que lo podamos hacer algún día. En todo caso, pues son muchas cosas las que hago. Ujú. Bastante, me falta. Doy clases también, muy poco, pero lo hago. Grabo coros, percusiones para otros artistas y en fin, estoy siempre muy activo, aparte Siempre también de ser caminando. papá y ¿no? Ser esposo y tener una familia y también estar. Pero sí, ahorita es mucho más, la agenda es mucho más llevadera en el sentido de que hace 20 años o 15 años o 10 años, Maná hacíamos 4 o 6 conciertos, 3 o 4 conciertos por semana, cambiando de ciudad cada tercer día, pero Claro. ese ritmo ya ahorita Maná ya no lo tiene, ya no es bueno, nos cansamos, no funciona. Entonces ahora funciona 2 shows por semana y eso permite que poder organizar todos los demás frentes, de una manera más fácil, más llevadera, que es viajar jueves, tocar viernes, tocar sábado y el domingo regresar a casa y estar a Ok. casa. Entonces, de esa manera, pues sirve mucho para poder hacer otras cosas. Oye, qué interesante. Entonces,
bueno, no estás de gira, estás descansando, bueno, descansando entre comillas, porque estás con el voiceover, con la producción, con el tributo. Eh, en qué momento? O sea, ¿de dónde surge el tributo para empezar? Bueno, cuando yo tenía 6 o 7 años con Maná en el 2014, grabé mi primer disco, como que es un demo, que lo hicimos ahí en el 2014, es como 5 o 6 canciones, pero para hacerlo y para promocionarlo, y siempre lo que pasa con un artista que tiene su primer sencillo es, ¿qué vas a hacer? Claro. Para llenar 90 minutos de, ¿verdad? O 2 horas de show, si nomás tienes un sencillo o 2. Entonces, en ese sentido, hacer las canciones de Maná vino perfecto para yo poder hacer 3 canciones de Okey. mi disco, 4, y las combino con entonces ahí, o sea, fue una manera como orgánica de empezar a hacer un tributo a Maná que después, eh, funcionaba tan bien que me empezaban a llamar pues, de muchos países, de muchos lugares, y entonces empezó a crear, pues, otro modelo de negocio. Es decir, ya existen los tributos, pero el hecho de Claro. que lo haga yo, que soy parte de la banda y que en los tiempos que no hay gira, lo puedo hacer, me permite un montón de cosas, entre ellas también manejar mi propia agenda, no chocar con la agenda de Maná, porque siempre yo la manejo. Claro, Cosa que si trabajara con otro artista, claro. luego los Sí, choques de las agendas son muy complicados a claro, veces claro, y claro. esos estreses también Sí, pues desgastan y sí, son sí, las cosas que temporadas son las temporadas, y la temporada de conciertos es verano, otoño, entonces todos salen al mismo tiempo, lo que sea. ¿Y exacto. qué te dijeron? ¿Qué te dijeron el Fer, Alex, Sergio? ¿Qué te dicen la banda, o sea, tus compañeros? Decir, este loco no le basta con las 40, 50, Ah, 70 fechas al año, todavía se va en un tributo. Te dan sí, carrilla, te han ido a ver, sí, sí, o sí, sí. sea, De todo ha pasado, pero no, es decir, principalmente ellos están súper cool con, en todo caso, tener una serie de lineamientos que hacer, por ejemplo, no confundir con que Manabaya y no, o sea, hay que decir que es Héctor Quintana el que va, ¿no? sí, A sí, sí, tal ciudad claro, claro, claro. y no poner entonces en el flyer estas cosas que pueden engañar a la gente, como que el logo de Maná más o la foto de ellos 4 más grande que mi foto, ¿no? Ese tipo de Ujú. lineamientos particulares, específicos, hay que seguirlos Claro, claro. en ese lado por la parte, digamos, logística, digamos, legal, ¿no? Que pudiera ser política, etcétera. Hay que cuidar esos líneas. Entonces, de ahí fuera todo cool, ¿me entiendes? Yo entonces yo tengo mi banda local con la que hago mis tributos, mis shows en Los Ángeles, en California en general, y luego tengo otras bandas con las que colaboro en España, en Argentina, varias bandas en Perú, en Ecuador, en Colombia, Chicago, O sea, Houston. viajas lo mismo con Maná que sin Maná, Sí, pues. sí, sí, viajo un montón, viajo un montón. ¿Y la familia? Bueno, ¿Te los llevas? sí, pero cuando estoy, por ejemplo, cuando vienen periodos largos como de 2 meses o más, que no hay gira con Maná, pues yo lo que tengo que hacer es 6 meses atrás es, llenar esos espacios, y sea grabando, produciendo, componiendo, dando clases, dando tributos. Y eso también se vincula con el otro proyecto importantísimo que también tengo acá, que es uno con mis hermanos músicos, ¿El Mr. Q? con Mr. Q, que es este lugar en el que nosotros encontramos el espacio perfecto para eh, cristalizar ese sueño de que cuando éramos niños la música que escuchábamos, que crecimos amando y tocando, pues venir ya con este kilometraje, venir a ponerlo en escena y entonces ser nosotros 4 como aquellos niños, haciendo esas rolas, por ejemplo, Longest Time, que es así a capela de Billy ¿De Billy Joel, Joel?
Rapsodia Bohemia, estas complejidades vocales, y eso nos encanta, pues. Y entonces, como cantamos los 4, es decir, esta parte de Mr. Q se vincula en ese sentido, pues, con Con ya ves todo lo cómo todo demás, claro. está todo, circular, ¿verdad? Un poco está todo conectado. Sí, Este, pero ¿a qué hora se dan tiempo? Porque si tú andas de gira y los otros también son músicos, quiero pensar, y sí, productor y todo, sí, tú sí, tienes tu sí. agenda, ellos tienen su agenda, pero tú además tienes otra agenda con el tributo. Ujú. ¿En qué uno, de quién fue la idea de, oigan, gente, todo ese repertorio que no sabemos de memoria porque crecimos con ese repertorio y nos encanta y es lo que escuchamos cuando descansamos, cuando nos divertimos, cuando nos dormimos, con lo que sea, pues vamos a darle otra vuelta y hay que hacerlo todos. O sea, Sí. de dónde surge esa idea? Que a mí, digo, se me hace, qué padre, se me hace un momento bien bonito, pues, ¿no? Que se mantiene la familia unida de alguna manera, ¿no? Absolutamente, y parte de eso fue que, hace en el 2016, más o menos, 14, bueno, 2014 o 15, mi mamá, que le mando un beso, la voy a visitar en unos días, se Ella sigue puso en Navojoa. sí, Ok. se puso malita por ahí en un diciembre, y nosotros dijimos: "Hay que hacer una estas fiestas de Navidad y estas Claro, claro. reuniones familiares, llegó un punto en que cada año lo hacíamos en casa, ahí con 2 guitarras, 3 guitarras y todos en la cocina o en la sala o en el Y súper patio. competitivo, me quiero imaginar, Llegó un ¿no? momento en el que un día el presidente municipal puso un toldo en el patio y trajo sillas, y entonces había 200 gentes ahí ¿Cómo afuera de la crees? casa con sus hieleras y oyendo ahí a los Quintana. Cerrando la calle, todo Entonces, el tema, wow. casi, o sea, cuando ya estábamos viendo ese tipo de cosas que pasaban, entonces dijimos: "Hay que hacer un concierto", y lo hicimos en el Teatro Auditorio, ahí en Navojoa, que es un teatro para 800 gentes, El pues grandote. sí, sí, y lo Wow. hicimos y no sé, habrá estado con 600 gentes, o sea, bastante bien, y lo Oye, hicimos los 6 hermanos, con un amigo baterista, y de ahí dijimos: "Guau", o sea, porque cantamos, Maná un poquito y rock clásico, y de todo entonces lo que les gusta. y la gente dijo: "Guau, que son hermanos todos y que todos hacen voces y todos cantan y tocan varias cosas", y no padrísimo. Entonces dijimos: "Ay, que poco", Funciona. es decir, entonces no fue que de un día para otro alguien de nosotros dijo: "Hay que concretar", sino poco a poco, esto a través del tiempo, se van las cosas alineando y van tomando su lugar conforme se le va viendo una potencialidad, una cosa con otra, ¿no? Pero entonces ya en el 2018 un día dijimos, hay que ponerle un nombre a este proyecto y hay que hacerlo y hay que ofrecerlo en Navojoa y en Guadalajara y en Mazatlán y en todas partes, y ahorita ya lo estamos llevando a Estados Unidos también. Por eso que a veces digo Mr. Q, a veces digo Mr. Q, porque No, está porque bien. como andamos también mucho, trabajando ahorita mucho acá, en el gabacho, pues entonces, Y además el nombre se presta, pues, ¿no? El Mr. Mr. Q, Q, o sea, claro, no, totalmente, sí. no hay mucha broma. Qué divertido. Oye, y ese teatro en Navojoa es de esos misterios, a mí, de por qué este animalón de edificio en este lugar, o sea, que de repente parece que no pertenece. Oye, pero muy bien. Sí, y está muy bonito, digo, es decir, como artista es un buen lugar que tiene una buena acústica, que la gente tiene sillas muy cómodas, está muy padre. Digo, yo no sé el uso y yo, eh, pero es un lugar padrísimo para poder hacer conciertos ahí. Entonces, nada, ahora estamos, a full, aprovechando entonces cada espacio por las agendas complicadas que tenemos Sí, porque todos. tú te vas de gira eh, en 2 semanas, 3 semanas, tú comienzas gira en Estados Unidos, que no con Mana. Sí, sí, yo todo el tiempo, nosotros iniciamos una gira en septiembre. Esta producción que traemos ahora se llama Vivir sin aire y la traemos desde septiembre del año pasado y vamos a continuar todo el 2026, pero va por bloques. Entonces, sí, ahorita venimos como de un mes de descanso, que antes de eso estábamos en Puerto Rico, Miami, Atlanta, muchas ciudades, y luego continúa con sus periodos de descanso
y de actividad hasta diciembre de este año. Entonces, en todos esos huecos es donde yo estoy encontrando posibilidades y pues me da mucho gusto también ver que acá en Hermosillo hay mucho interés y con el favor de Dios vamos a estar anunciando una fecha de Mr. Q y Tributo a Maná acá en Hermosillo pronto. Ah, qué Pronto. padre. Sí, ojalá que Ah, qué este padre. año y pues que para poder mostrar, y es lo que te digo, se junta también con yo tenía ya muchas ganas de venir a Hermosillo con Mr. Q y con mi tributo a Maná para que la gente lo escuche y vea lo que es esa unión de esos dos átomos, el rock clásico y el rock mexicano en español, y esa explosión que sucede ahí llevado a cabo por estos cuatro carnales que todos tocan tres instrumentos, cuatro instrumentos y todos cantan y hacer eso, pues. Entonces que la gente vea eso es una cosa muy, muy padre, muy interesante, que la gente, pues, mira, si no, no lo hiciéramos. Si Claro, esto claro. fue, dijimos, bueno, vamos a hacerlo y vimos el resultado y sorprendente, ¿no? No, qué Nos padre. sorprendimos muy gratamente y dijimos, esto hay que seguir haciéndolo. Oye, Ujú. y primero que nada, qué padre tener un proyecto así con Sí. tus hermanos, pues, ¿no? Es que qué divertido. Absolutamente, es una bendición y un privilegio poder hacerlo, sí. Y pues ahí me quedaría y cuando están en Mr. Q y que están ensayando o que están dando una presentación, eh, ¿vuelven a ser esos niños chiquitos tocando juntos? Sí, O ya es, o se vuelve ya, digo, con la experiencia de los años de Maná y la producción y están en las otras bandas y se vuelve ya otra especie de trabajo, pero trabajo, o sí se recupera ese somos nosotros, somos esta clica, esta bolita de hermanos y no tarda en darnos el grito mi mamá de que ya está la comida lista, vénganse a comer. O sea, sigue siendo esa camaradería entre sí, hermanos. sí, absolutamente. Si no, no fuera posible. Si no pasara eso, yo creo que nadie tuviera ni ganas o no, definitivamente pasa. Por supuesto que esto insertado en una agenda, hay hay que ensayar y nomás tenemos de 4 a 6 y hay que llegar todos a tiempo y hay que entonces meter todo eso con otras producciones, con otras ocupaciones en general, ¿no? Es decir, insertar, o sea, tratar de cristalizar ese sueño implica un montón de trabajo logístico que luego también hay que pensar y luego tú dices las canciones, ok, cantamos todos, pero principalmente uno de mis hermanos y yo. Y bueno, 2 canciones, pero hay que repartirse las canciones para que no quede muy cansado, y entonces está al principio, está al final. Entonces, es decir, hay mucho trabajo logístico, ensayar, armar los medleys, a lo mejor, mucho trabajo que se tiene que hacer, eh, eh, para que el resultado sean los niños disfrutando, en concierto, ¿no? Como cuando éramos en la sala de la casa. Pero qué padre, qué divertido. Padrísimo, padrísimo. Es lo que te digo, de verdad es que nos sentimos muy, muy, muy bendecidos para empezar por tener este don de la música, de no, o sea, además de no tener educación musical, o sea, eso también, mi hermano tiene una escuela un instituto musical y eso también, o sea, apoyar esta parte es lo que te Claro. decía, para que tengan educación musical, que es cosa que nosotros nunca tuvimos. Eh, entonces, nada, te digo, sí, nos estamos muy motivados y muy, muy ilusionados con cada tocada que hacemos los Mr. Coop, que no son muchas, pero que, Pero está bien, ¿no? Pues sí, sí, cada sí, una es especial. Bueno, sí. no me quiero ni imaginar la cantidad de repertorio que pudieran tener. Entre pues, 70s, 80s, el rock mexicano, Maná, algún tanguito que traigan desbalagado por ahí, que de repente aparezca alguna canción Sí. romántica, qué sé yo. ¿Cómo se ponen de acuerdo para ver qué es lo que van a cantar? O sea, a la lotería ponen los nombres de las canciones, las echan en un sombrero y como vayan saliendo las primeras 10, 15, o es de,
¿cómo se ponen de acuerdo Ajá, para organizar un playlist, un setlist de Mr. Q, de Mr. Q? claro. Sí, mira, a ver, primero es no negar por ejemplo, mi papá te decía que él cantaba boleros y tangos, entonces tenemos un repertorio de esa música, en español de los 50, 40, 50, 60 también amplísimo. Un día tenemos que hacer un Mr. Q, romántico, ay, sí, con trío, así con La maracas y serenata con Q. Así. tololoche. Ajá. Sí, sí, sí. Porque también lo tenemos, ¿no? Y también tenemos otro proyecto que se llama Bacanora Jazz, que es de Latin Jazz. Y somos Oh, también los hermanos, sí. En fin, en este caso, entonces, para el proyecto de Mr. Q, que es de puro rock, pues en ese sentido ya tenemos los filtros, ¿verdad? Se van poco a poco determinando. Y entonces, ya que tienes claro que hay que escoger rock, pues en inglés, 60, 70, 80, eh, a ver, entonces, ok, ahí sí ya vienen las cuestiones de que qué canciones y en qué tono están y la vas a cantar, porque antes de esa está la otra que también está cansada. Es decir, tienes que organizar el la, trabajo, pues el- la distribución del trabajo, la claro. distribución del trabajo a lo largo de 90, 120 minutos, dejarla bien clara y que funcione y que no se caiga el show, ¿verdad? Es decir, armar una persona es armar una producción, es armar una producción Ah, y definitivamente, es chamba. O es sea, es trabajo, absolutamente, sí. Sí absolutamente, y que a eso se, ponerle también un trabajo visual y sí, claro. iluminación y Que se pantallas y disfrute como cosas. juego no significa que no sea trabajo, pues claro. Sí, 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 sí. Así que, nada, sí, sí, es mucho trabajo, pero es una gozadera, pues, ¿Cuánto cuando dura un show de Mr. Q? ¿Hora y media? 2 horas, 2 horas. Pero cuando lo hacemos los 2 juntos, tratamos de hacer entre 60 y 80 minutos de cada uno, pero terminan siendo 3 o 4 horas, pues, de música, Claro. y hacemos primero Mr. Q y la gente termina bailando rock muy padre, y ya con una energía ya calientita está la gente para pum, venir a rematar con el tributo a Maná, que es espectacular. Que siempre revienta, ¿no? Sí, sí, Oye, sabroso. y bueno, pregunta incómoda que se la tengo que hacer a un músico que está en Maná y que siempre me da mucha risa porque es una broma, siempre es una broma aquí entre los compañeros que estamos cubriendo los eventos musicales y culturales. Ujú. Eh, Ni siquiera así te la debía de preguntar, pero ¿qué pasa cuando la gente, los amigos o la gente así dice, oye, ¿tienes boletos? ¿Qué le dices a la gente? Oye, ¿tienes boletos? O Sí, sea, no, bueno, eso es inevitable, eso pasa todo el tiempo y es además natural, es decir, esto es lo mismo que si yo me entero que si, además con una banda con tanto éxito, que se sabe, va a venir a la ciudad, ¿no? Es natural o es de esperarse que la gente se reporte y que la gente pida, ah, absolutamente. Pero nunca hay boletos. no, no, a veces y a veces sí. Y Eso, bueno, y y y pero ahorita y a te voy a veces pasar mi no. WhatsApp y entonces, Ajá, claro. Sí, no, siempre es a ver, en términos logísticos siempre es un problema, porque claro, por ejemplo, en una ciudad como Los Ángeles, donde hay Em, pues la están la la todos, compañía disquera, los patrocinios, las marcas de patrocinadores, están ahí. otros Entonces, hay muchos artistas, un montón. compromisos Claro, que claro. hay que cumplir. Aparte de lo familiar, hay muchos compromisos de trabajo que uno hace, que haces intercambios y que haces muchos tipos de arreglos que luego terminan no limitando mucho esa parte de decir: "Ay, okey, puedo darte un boleto", pues, ¿no? Este, porque eso es parte de un capital que obedece a la parte que es networking Claro, sí, 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 hay una y intención con todo eso. es absolutamente otra parte del negocio que no se ve, y entonces siempre es esto, ¿no? O sea,
vamos, si tú, dueño de una tienda de música, me diste un buen descuento, me apoyaste con la compra de tal programa de la computadora, yo te invito yo a un Claro. concierto, ¿me entiendes? Eh, o si alguien me regala juegos de cuerdas, una marca de juegos de cuerdas, me patrocina las cuerdas por un año, o los cables para las guitarras, en fin, ¿no? Claro, Entonces, claro, pues y bueno, esa fábrica está en Nueva York, o está en Washington, o en Nashville, entonces vas y ese tipo de compromisos suceden todo el tiempo. Así que nada, y entonces hay familiares, hay amistades que, hay chance, vénganse, ¿no? O no hay chance, nos vemos nos después, vemos después. o nos vemos Nos vemos antes. en la cena. Sí, Sí. sí, sí, sí. Oye, eh, a tanto año de haber comenzado en la música y a tanto año de estar trabajando con Maná y ahora con Mr. Q y con Bacanora Jazz, me dijiste, ¿verdad? Sí, Que ahorita está en plataformas, porque ahorita lo voy a ir a buscar. sí. Porque estuve viendo los videos del Mr. Q Uy, ojalá se despierte esa en YouTube llamita y también vengamos con Bacanora, porque es espectacular Bacanora. y aquí se hace buen jazz, ¿eh? Ya No se sé. hace mucho, pero o sea, el poco que se hace muy bueno, Sí, sí, la sí, sí, verdad. sí. Oye, ¿qué le dirías a ese Héctor de hace muchos años, cuando cuando se dio cuenta que era bueno para la música? ¿Qué, qué le dirías qué le dirías a ese Héctor de niño ahorita, con todo lo vivido, con toda la experiencia, con lo bueno, lo malo y lo ahí vamos viendo? ¿Cuál sería de esas enseñanzas que tú dices, esto me ha dejado la vida? Mira, yo, perdón, por ejemplo, lo veo con mi hijo, que mi hijo de 7 años, le encanta la música, ¿no? Y canta y es afinado y se le ve que, no lo sé, pero se le ve que puede ir por ahí lo que él decida hacer. Le encanta y tiene mucha facilidad. Ya veremos cómo se va desarrollando eso. Pero ahí está muy claro porque en todo caso, si yo naciendo en una familia, en una ciudad tan pequeña, en un estado tan lejano del DF, ¿verdad? Lo que es Claro, México, es decir, hasta cierto punto aislado, ¿verdad? Aunque estar en el norte, permitía que las estaciones de radio AM y FM agarraran agarrarlas rolas del otro de lado, claro. estaciones del otro lado y entonces las grababas y Tú entonces eras de esos, escuchabas. porque yo era de esos, Claro, a ver, claro. cállense, cállense, clic. Claro, Sí, 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 claro. Sí, 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 a sí. grabar las rolas y entonces te las aprendías o ya sabías que está el disco, ¿no? Em, en fin, sin haber tenido pues educación formal musical, lo que yo, lo que yo veo, por ejemplo, ahora es que es justamente eso. Mi hijo puede tener esa potencialidad, entonces también parte de de la razón, la parte secreta, se oculta, no secreta, no es secreto, pero digamos que una parte muy importante es este niño de 7 años que tenga las oportunidades que yo no tuve, ¿no? Que se desarrolle, o sea, que se eduque pues musicalmente, y entonces ver a dónde va es como imaginarme yo cómo hubiera sido, pues, ¿no? Eh, Mi carrera de haber tenido, apoyo, Claro, haber tenido una educación, haber tenido el acceso a a formar parte, a tener desde niño experiencia en cuestiones de estudios de grabación, maestros de canto, maestros que de guitarra, de piano, de baile, qué sé yo, ¿no? Todas las cosas que de pronto, pues, las ciudades grandes son las que lo tienen, no ciudades o pueblos pequeños, pues, ¿no? Entonces, yo esperaría, o le diría, o haría todo lo posible para que mi niño y todos los niños, es lo que te digo, es que uno no necesita nada más que su familia o que su hijo tenga esto. Y lo importante es que toda la comunidad pueda tener acceso
a este tipo de bienes como es la educación y en este caso la educación musical. Entonces yo haría todo lo posible para que él pudiera desarrollar sus talentos y que no tuviera ninguna limitación en ese sentido y vamos a ver a qué es lo que puede ¿En qué hacer. termina? Sí, sí, sí. Así que eso, es que estar atento, que disfrute mucho, le diría yo a ese niño y que ojalá que tenga condiciones que le permitan desarrollar su talento y por lo tanto pues que desarrollarse como persona también. Oye, Héctor, se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin hacerte una última pregunta. ¿Qué retos te quedan ahorita como músico o en la música? Estás en un proyecto musical enorme, como es Maná. Tienes el proyecto de familia cercano, muy cercano al corazón, que se les da a muy pocos. En realidad, son muy pocos los que tienen eh, ese momento donde todos tocan, todos son músicos y todavía se siguen uniendo, se siguen juntando para tocar y exploras el Latin Jazz y el tributo. O sea, ¿qué falta? ¿O cuál es el siguiente paso, esa cosita que traes? Es que todavía me falta todavía me falta, no sé, que para muchos es un auditorio nacional, pero pues oye, si trabajas con Maná, pues son estadios Azteca o es el Madison o sea, o es mi primer disco de, no sé, de producirlo yo, no sé, jazz exótico, qué sé yo, alguna cosa así. ¿Cuáles son los retos que te quedan? Sí, bueno, a ver, los dividiría en profesionales y en retos como de vida. Entonces, en la parte profesional, olvídate, simplemente, o sea, el decir que uno nunca deja de estudiar o uno nunca deja de aprender es porque esa parte, pues, es ilimitada en el sentido de que, por ejemplo, mis retos profesionales en este momento son darme a conocer y producir un montón de cosas de original. Entonces, ya sea yo como artista al frente, es decir, yo en la foto o yo detrás, porque como productor musical para otras gentes, me gusta desarrollarme, me gustaría desarrollarme también como por ese lado. Este, Compositor, música para películas, música para videojuegos, poder hacer, mm, ok, la parte profesional, lo de voiceover, El lo que te voiceover. decía, sí. Entonces los retos, y nunca para, ¿eh? Siempre hay un Nunca reto para. más. Claro, porque digo, yo ahorita yo pienso estar en Estados Unidos solamente un tiempo, no me pienso retirar ni vivir ahí el resto de mi vida, pero tal vez, mira, yo vivía en Puerto Vallarta cuando estaba con Maná, cuando entré con Maná, y algún día me gustaría tal vez regresar a Puerto Vallarta porque vivía ahí tan a gusto que yo dije, yo quisiera morirme aquí o retirarme acá. Y, por ejemplo, tener un pequeño estudio que me permita hacer lo que yo tengo que hacer ahí, que es maquetear, generar ideas y esas ideas después por internet o yo mismo viajar una vez al mes a Los Ángeles y grabar y hacer y ir y venir. Entonces, poder llegar a hacer eso algún día y mantenerlo así, pero nada de eso se hace sin salud y además, ¿qué es uno? Es como esto de cuéntale tus planes a Dios para que se ría, Claro. porque no tenemos nada comprado, entonces te das cuenta que la vida es todos los días y la vida es este momento, entonces ahora mismo hay que estar atento, hay que disfrutar, pero hay que cuidarse y tratar de llegar. Digo, yo tengo un hijo de 7 años, entonces yo Hay otras quiero que él no, no, responsabilidades no me también. gustaría que se quedara sin papá, entonces hay que hacer todo lo posible para que ese niño tenga papá, por mucho tiempo y al mismo tiempo ayudarlo a que sea independiente por si un día falta ese papá, pues que el niño aprenda lo más que se pueda porque esta vida es difícil, es dura y hay que entrarle de frente con mucho coraje, con muchas ganas, con mucha inteligencia, con mucha paciencia y hay que conocer, hay que estudiar, hay que leer mucho. En fin, la vida es este momento y hay que perseverar
hay que mantenerse saludable. Yo creo que para mí es eso. Cuando uno pregunta, ¿y qué es para ti la felicidad? Para mí es tener salud. O sea, porque cuando no está la salud, entonces, Ahí pues, vienen los problemas. exactamente. Entonces, nada, gracias por el espacio, gracias por tus preguntas, me encantaron, No, aquí la pasé estamos. muy bien. Y ojalá que muy pronto nos veamos acá en Hermosillo. Mr. Q, Bacanora, y si no, te vamos a rastrear en Los Ángeles. Oye, Héctor, ahorita ni creas que te vas sin darme tu WhatsApp. Héctor, tienes boletos. All right. Héctor, muchísimas gracias Dale, por querido, muchas habernos gracias. acompañado aquí en la mesa de Guachapori, aquí en Televisa. Suerte con todo, con lo que venga. Y pues ya sabes, puertas abiertas, micros abiertos, ya esta mesa siempre estará disponible para recibirte a ti y tus proyectos. Bueno, Muchas mucha gracias por haber música, estado con buena nosotros. energía para todos y rock and roll. Eso es todo. A mí solamente me queda agradecerles su compañía en este episodio y recordarles que por favor búsquenos y dennos seguir en las redes sociales, @Guachapori en todas partes. Esto fue Guachapori en Televisa Sonora. Yo fui Luis Jaloma. Hasta la próxima.